Ok, perdón. Se volvió a salir la videollamada. Regresando otra vez. En ese caso, si yo quisiera obtener lo que sería la corriente con respecto al tiempo, la gráfica que obtendría sería algo parecido a lo que puse ahí. Va a tender a llegar a un valor, pero si vemos, lo hace como si fuera un poquito amortiguado. Esto es gracias a que son exponenciales. Lo veíamos en la práctica. Vimos ayer, o antier, en caso de que hayan ido el martes, la caída no es ni así, ni así. La caída del voltaje del capacitor era más o menos de esta forma, una forma exponencial. Al ser una forma exponencial, pues esperamos también lo mismo en ese caso. La corriente que hay en el circuito va a tender a llegar a un valor, sea cual sea, pero lo hará de esta forma. Podrá ser muy lento, muy rápido, eso ya depende de cómo actuemos bueno, cómo esté compuesto con los elementos. Entonces, si tenemos que alfa es mayor a cero, podré obtener el resultado sobreamortiguado. Es decir, utilizo la ecuación que acabo de ver de S1 y 2. Simplemente sustituyo valores para obtener alfa y omega 0, obtengo lo que es S1 y S2 y directamente las coloco aquí. Ya teniendo esas soluciones, bueno, estos dos resultados, puedo obtener fácilmente los valores de A1 y A2. Vamos a ver cómo tenemos eso. Pero por lo menos ya tenemos lo que sería S1 y S2. Solamente se va a aplicar esto cuando tengamos alfa mayor a omega 0. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No hay dudas? Ok. Pasamos en el caso en el cual omega y alfa son iguales. A ese se le llamará críticamente amortiguado. Como indica, pues alfa y será igual a omega. Otra forma de verlo es que el capacitor sea igual a 4 veces la bobina sobre la resistencia al cuadrado. Si pasa eso, para poder obtener los valores de S1 y S2, pues sería nada más obtener alfa menos 2 veces, bueno, R sobre 2 veces la bobina. Y la forma de sustitución, pues sería nada más esto. La corriente en cualquier tiempo sería igual a la suma de A2 más A1 por T por la exponencial de menos alfa T. Y la forma que yo quisiera graficar esto
puede salir de esta manera. Empiezo con una ida y luego a caer. Igual, ¿qué es la condición que tengo que tener? Pues bueno, alfa y omega hacen lo mismo. Aplico esto. A2 más A1 por T por la exponencial de menos alfa por T. Para poder llegar a esa solución, pues bueno, sí es un camino muy largo, complejo. No me quiero meter mucho en cómo llegamos a esto, dado que la materia no es para eso. Simplemente quiero que sepan que existe este dato que es escrito amortiguado, que simplemente lo que requerimos es, si vemos que tanto alfa como omega dan lo mismo, pues simplemente aplico eso y ya. Ahora, ¿qué pasa en el caso que alfa sea menor que omega 0? Lo que les decía, si pasa esto, tanto S1 como S2 tendríamos la siguiente forma. Como comentaba, tendríamos raíces negativas. Si yo aplico lo que sean números imaginarios, pues tendría lo siguiente. Sería lo siguiente. Menos alfa más omega d y menos alfa menos omega d, donde j, pues como les comentaba, era la raíz de menos 1. Yo sigo diciendo un número imaginario. Y omega d sería igual a la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado por alfa al cuadrado. Gracias a esta pequeña ayuda de números imaginarios, pues puedo obtener un resultado de esta manera. Y les comentaba, la forma de llegar a esa solución, pues sí, sigue siendo compleja. Lo verán más a fondo cuando tomen la materia de ecuaciones diferenciales, y los que ya tomaron la materia, pues sabrán que no miento, de cómo llegar a esa solución. La forma que yo voy a encontrar esa solución de corriente sería la siguiente, donde corriente va a ser igual a la exponencial de menos alfa t por B1 coseno de omega d t más B2 el seno de omega d t. Voy a comentar, es un poco complejo cómo llegamos de números imaginarios a cosenos y senos. Realmente ya son fórmulas que ya están hechas, ya están enseñadas para esto. No hay que buscar el hilo negro, nada de esto. Simplemente es aplicar la fórmula. A este caso se le conoce como subamortiguado. Y gracias a que tenemos cosenos y senos, la solución, si yo quisiera graficar, sería de la siguiente manera. Sería una onda que va a tender a estabilizarse. Si acabamos de ver, en cualquiera de los tres casos, el sistema se va a estabilizar. De alguna manera va a llegar a un valor.
¿De qué va a depender? Pues de los valores que tengamos tanto de corriente, de resistencias como de capacitores, como de bobinas. Dados sus elementos, podemos obtener cualquiera de esas tres soluciones. Antes de continuar, ¿alguna duda con esos tres casos? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, está un poco más, ya se complicaron las cosas, ya no es una cuestión fácil. Aquí, de entrada, tenemos que poder conseguir, bueno, primero ver qué valores de alfa y omega obtenemos al principio, y en base a eso, pues ya empezar a trabajar. Porque sin esos dos valores, pues bueno, no encontramos nada. Y ya en base a eso encontrar la solución. Muy bien, vamos a continuar entonces. Voy a borrar esto. Entonces vamos a volver a tener el circuito que tenemos hace rato. Tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor. Mi resistencia es de 40 ohms, mi bobina es de 4 henrios y mi capacitor es igual a un cuarto de farad. Me piden obtener lo que sería la solución, bueno, no soluciones, las dos raíces de mi elemento. ¿Qué debo de hacer? Pues bueno, antes que nada, pues encontrar los valores de alfa y de omega cero. En base a eso, pues bueno, voy a saber qué tipo de solución voy a tener. Si hago esto, por ejemplo, para alfa, pues habíamos visto que era la resistencia sobre 2 veces la bobina. Si sustituyo ese valor, pues serían 40 ohms sobre 2 veces los 4 ejemplos. ¿Cuánto les da? Cuando les da 40 sobre 2 por 8. 8. ¿Cuánto? 8. 6, 8.
80. No, 40 sobre 8. ¿Cuánto les da? Pues nosotros estamos sustituyendo valores. Resistencia vale 40, 2 de bobina que vale 4, Son 2 sobre 8, ¿cuánto les da? 5. Da 5. Alfa, en este caso les da de 5. Y omega 0 es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de el capacitor por la bobina, que sería igual a 1 sobre 4 henrios por un cuarto. ¿Cuánto les da de esto? ¿Cuánto les Sería da 1, de no. esto? 1. Les da 1. Entonces ya tenemos valores de alfa y omega. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tipo de caso es? Lo amortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. ¿Qué será? El caso será con alfa mayor a omega 0. Sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. ¿Jóvenes? Escucho, jóvenes, ¿qué será? Amortiguado, bueno, subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Pero, Mar, ¿cuál caso será de los tres que acabamos de ver? Amortiguado. Bueno, será sobreamortiguado. ¿Por qué sobreamortiguado? Porque alfa es mayor que omega 0. Gracias a eso, el sistema se vuelve sobreamortiguado. Perdón, no sobreamortiguado, es sobreamortiguado. Gracias a esto, vamos a tener las raíces reales. Entonces, quiero obtener nada más lo que sería S1 y S2, que sería igual a menos alfa. Y alfa sería 5 más la raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y S2 sería menos 5 menos raíz de 5 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto les da en cada uno de ellos? Y ahí ofrecemos computadoras, teléfonos, se postularon varios profesores para dar clases presenciales.
¿Cuánto detrás de S1 y S2? Menos 0.10 y menos 9.89. Exacto. Entonces, como vemos, pues sí, las dos S son completamente diferentes. Si tuviéramos condiciones iniciales, pues podemos obtener directamente lo que sería la solución del circuito. Como en este caso no nos dieron condiciones iniciales, no nos dieron valores de capacitores y de bobinas de resistencia, pues solamente llegamos a eso. Entonces aquí quiero que vean que dependiendo el valor que yo tenga en estos tres elementos, la solución y la forma de respuesta de la salida va a cambiar. Puede ser que omega y omega 0 y alfa sean iguales, que omega sea mayor a alfa y que alfa sea mayor a omega. Gracias a esto, todo esto que estamos haciendo puede cambiar. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Por qué se tomó críticamente amortiguado? ¿Por qué? No, no es críticamente amortiguado, es subamortiguado. Perdón, no es sub. Estás esperando, ¿no? ¿Cuál es? Es sobreamortiguado. Recuerda que había tres casos en el cual omega es mayor a omega, bueno, alfa es mayor a omega, alfa y omega 0 son iguales, y alfa es menor a omega 0. Como aquí vemos, alfa es mayor a omega 0. Por lo tanto, es un caso sobreamortiguado. Si fueran iguales, sería críticamente amortiguado, y si fuera alfa menor a omega 0, se le llama subamortiguado. Entonces, sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. ¿De qué depende estas soluciones? Pues de los valores que tengamos en resistencia, bobina y capacitor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Otra duda? No, ya borró, ya está muy adelantado. Ya mejor lo veo. Más. No, ya no dije. Ok. Vamos a hacer un ejercicio ya para terminar esta parte de cómo obtener la solución de un circuito serie con bobina, capacitor y resistencia. Tenemos el siguiente circuito. Ok, tenemos el siguiente circuito. Está compuesto por una resistencia de 4 ohms, una de 3, una de 6, un capacitor de 0.02 faradios y una bobina de 0.5 Henry.
conectados a una fuente de 10 volts. Nos piden encontrar la corriente de que va a haber en ese circuito. Con lo que hemos visto hasta ese momento, sabemos que aquí pues el circuito estuvo cerrado mucho tiempo y de repente se abrió. ¿Qué sería lo primero que hay que encontrar? Pues las condiciones iniciales, tanto para bobina como capacitor. Si el circuito estuvo cerrado mucho tiempo, pues tanto capacitor como bobina van a cambiar. Por lo tanto, el circuito equivalente sería el siguiente. Como esta resistencia está conectada al capacitor y el capacitor es un circuito abierto, la puedo quitar. Y me quedaría lo siguiente. Aquí pasa la corriente de la bobina. Aquí sé que existe un voltaje para el capacitor. Ya tengo esa resistencia. ¿Cuál sería el valor para la corriente? ¿Qué pasa por ahí? El valor de corriente es 0 para la bobina. Pues la corriente en 0 sería igual al voltaje, que serían los 10 sobre la suma de los dos, que sería 10. Eso sería igual a 1 ampere. Y el voltaje que hay aquí, pues simplemente sería esa corriente por esa resistencia de 6. Entonces sería 1 por 6, nos daría 6 volts. Con esto ya tengo mis condiciones iniciales. ¿Dudas de cómo obtener esas dos condiciones iniciales? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Preguntas de cómo obtener esas dos condiciones iniciales? Lo que sería aquí. ¿Nada? Ok. Ya tengo condiciones iniciales. Ya vi lo que pasa cuando el switch estuvo cerrado. Cuando se abre, el circuito va a cambiar. Tendría la siguiente forma. Esas dos resistencias, como están en serie, se pueden sumar. Tengo una de 3 y una de 6. Como están en serie, tendría una final de 9 ohms. Sí se puede hacer lo que acabo de hacer, a pesar de que no estén juntas, pero están en serie. La posición no va a cambiar. ¿Ok? Ya teniendo esto, pues veo que es un circuito en serie de un RLC. Pues puedo obtener alfa y omega 0 para saber cómo voy a solucionar la ecuación. Alfa sé que es R sobre 2 veces la bobina y omega 0, 1 sobre la raíz de LC. Incluyo valores. 9 sobre 2 veces 0.5 y 1 sobre la raíz cuadrada de 0.5 por 0.02. ¿Cuánto les da en cada una de ellas?
por el tiempo. De alfa nos daría 9 y de omega 0 nos daría el valor de 10. Como observamos, omega 0 es mayor a alfa, lo que va a indicar que el sistema sea subamortiguado. ¿Ok? ¿Cómo se soluciona el subamortiguado? Con los cosenos y senos. Entonces, para poder obtener ese resultado, pues S1 y S2 obtendríamos de menos alfa más menos omega D. Omega D era omega 0 menos omega 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Si hago la multiplicación, me quedaría de 4.359. Y si observo la forma en que se soluciona esa ecuación, voy a borrar esto. Pues voy a ver que la corriente T es igual a la exponencial de menos alfa, que vi que es 9, T por un valor A1, que era B1, está lo mismo, por el coseno de omega D, que es 4.359 por T, más A2 por el seno de 4.359 T. Eso sería mi solución utilizando ese resultado de omega D. Ahora, para poder obtener la solución completa, ¿qué me falta? A1 y A2. ¿Cómo obtengo esos valores? Utilizando las condiciones iniciales. Por ejemplo, yo sé que la corriente en el tiempo 0 es igual a 1. Entonces, y en tiempo 0 será igual a 1 por la exponencial de menos 9 por t, que vale 0. Como t vale 0, la exponencial de 0 es 1, así lo vimos. Coseno de, bueno, A por el coseno de así. Vamos a verlo. Y 0 sería igual a la exponencial de menos 9 por 0, que multiplicamos a A1. 0 por todo esto, pues me daría 0. Más A2 igual t por esto, me daría 0. El seno de 0. Recordando mis clases de trigonometría, puedo hacer sustitución, en la cual el seno de 0, pues es 0. El coseno de 0 es 1. Exponencial de 9 por 0, pues es 1. Y la corriente inicial 0, que la calculé, es 1. Por lo tanto, sería 1. 1 por A1. Y ese por B0, pues sería 0. Entonces, al final, A1 sería igual a 1. ¿Qué falta por conseguir? El valor de A2. Como la diferencial de corriente con respecto al tiempo con t igual a 0 es igual a menos 1 sobre L por el voltaje, que es R por I0,
más B0. Eso es igual como bobina vale 0.5, sería menos 2 por la resistencia que vale 9 por la corriente que vale 1 menos 6. Eso sería igual al final a 6 amperes sobre segundo. Y como esta corriente es igual, no sería nuestra diferencial. Ahora, ya conozco lo que es la corriente de la bobina, que era todo lo que vimos con la exponencia, con el seno y coseno. ¿Qué hay que hacer? Derivar toda esa ecuación que vimos. Si hacemos la derivada de esa corriente, nos daría igual a menos 9 y a la menos 9t por A1 coseno de 4.359 más A2, el seno de 4.359t más la exponencial de menos 9t por 4.359 menos A1 del seno de 4.359t más A2 coseno de 4.359t. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente la derivada de esa ecuación de la corriente. ¿Qué vamos a hacer al final? Sustituir todo por 0, porque al final sé que D1 por DT es igual a 0, es igual a 6. Si hago esa solución de 0, pues de entrada, esto va a valer 0, esto va a valer 1, esto vale 0, aquí valdría 4.39, 359, y pues al final si hago la sustitución de valores, aquí tendría que vale menos 6 igual a 9, porque esto vale 1, igual eso aquí vale 1, todo esto vale 1, por A1 más 0, más, esto vale 1, pero ese 439 se queda, por 0, que es esto, más 1. Haciendo la reducción, perdón, eso es A2. Esto es A2 por 1. Pues A1 yo la conozco, que vale 1, entonces sería menos 6, igual con 9, de 1, quito el 0, más 4.359 por A2. ¿Qué es lo que quiero encontrar? A2, despejo. De aquí sería menos 6 menos 9 sobre 4.359 igual a A2. Cierra la solución. A2 les quedaría de, entonces negativo, de 0.682. Y ya conociendo A1 y A2,